Saludos estimados amigos, bienvenidos a este primer podcast de Finanzas en la Historia. Les da la bienvenida Rosa Jovinska y quien les saluda Isaac Calidonio. En esta primera edición haremos 3 análisis sumamente interesantes de las finanzas, ya sea en el pasado, el presente y lo que nos separa el futuro. Espero que esta primera edición sea de su agrado. Sin más, iniciamos con el primer tema. Oro. 500 años de dominio. El oro es un metal precioso de propiedades altamente valoradas hoy en día. Ciencia, tecnología y por supuesto comercio. Su valor sigue siendo hoy indiscutible, su posesión física, cuestión de debate. ¿Puede ser este metal la clave del dominio de un grupo reducido de personas y sus familias, aún hoy en la actualidad? Queremos dejar claro que no basamos estas afirmaciones en teorías conspirativas ni nada similar, sino en hechos financieros históricos relevantes. El oro ha sido por siglos el principal recurso de intercambio del hombre. Para entender por qué el oro sigue teniendo un valor alto, luego de tanto tiempo debemos adentrarnos en la historia. Nótese que América fue descubierta en 1492, pero ya a principios de 1500, concretamente en 1524, se dio la creación de lo que sería conocido como el primer banco de la historia. El Imperio Romano fue un buen ejemplo. En aquel entonces gobernaba una clase política conocida como los patricios. Hoy en día sería como Joe Biden. Ellos tenían tanto poder que si el emperador no cumplía las expectativas, era removido de la manera que hiciera falta. Ante la amenaza de los bárbaros, estos patricios deciden ir a un lugar que les proporcionara protección. Este lugar tenía que influir miedo, tenía que ser pantanoso, tener lagunas y de difícil acceso, imposible de franquear por tierra y por mar. El lugar perfecto fue Venecia. Ahí se vuelven más ricos y siguen siendo los patricios la clase dominante. Forman una clase social de dominio conocido como la nobleza veneciana, y de ahí nace el Banco del Giro. Forman una clase social con dominio llamada la nobleza veneciana. Pero en 1492 se les complica la vida un poco, y es que una expedición española dirigida por el genovés Cristóbal Colón les complica la vida al descubrir un nuevo mundo. Esto supone un reto para los patricios, ya que es un nuevo mundo al cual deben extender su nuevo dominio. Al parecer, América cambia el contexto y sienten que se les escapa el negocio de las manos. Llega 1524, los portugueses y españoles les ganan en el negocio. Y en su medida, estos patricios, un grupo de banqueros, se reúnen y deciden establecer un banco. Pero no uno normal, sino uno llamado el Banco del Giro. Este banco le proporcionaría liquidez casi ilimitada a los navegantes y misiones de este tipo. Esto en efecto es nada más y nada menos que el primer banco central de la historia. Este es un momento determinante. Una de estas familias, luego de diferentes eventos históricos, el cual no tocaremos en esta versión, debe marcharse de Venecia, un sitio al que estén más cómodos, y deciden irse a Holanda, concretamente a Ámsterdam. Ahí se asocian, aplican el mismo modelo y con él llega el Banco de Ámsterdam. Era 1609, la vida avanza y crean la Compañía de las Indias de Holanda. Así es, de Holanda, no solo en el Reino Unido había una. En Ámsterdam nuevamente los españoles les complican el negocio con la Guerra de los 80 años y otros eventos históricos. Deben marcharse de Ámsterdam las mismas familias o gran parte de esas familias. En este caso se marchan a un lugar nuevamente más cómodo donde, así es, aplican nuevamente el modelo de negocio. Esta vez se marchan a Inglaterra. Y es que este país hace poco tiempo en ese contexto tenía poca relevancia internacional, pero bajo la influencia de estas familias grandes, hombres grandes reciben el respaldo, entre ellos el afamado Cromwell, quien convence a Enrique VIII a que es tan o más importante que el Papa y que les basta a Inglaterra y el apoyo de estos patricios el ser independientes. Si los mismos patricios, o sea, familias venecianas y ahora holandesas,
quienes ya tenían enfrentamientos con el Vaticano, pues se vuelven indispensables para la independencia de Inglaterra. Crean una compañía de India, hacen grande Inglaterra como una vez lo hicieron con Ámsterdam y Venecia, y así es, fundan lo que hoy se conoce como el Banco de Inglaterra. Luego de otros sucesos relevantes en la historia, tienen que mudarse, así es, las mismas familias, pero esta vez a otras latitudes que permitieran ampliar su negocio. Este lugar es, sin lugar a dudas, Estados Unidos, donde en 1913 crean de una manera aún hoy conocida como la Reserva Federal. Pero no fue fácil, les tomó 100 años, tomaron muchos intentos y ejercer todo su poder y dominio e influencias para crear la Reserva Federal como hoy la conocemos. Siguiendo este esquema, siempre van a controlar el sistema. Evolucionan en 1524, donde importaban especias. En otros tiempos era la sal. Luego, en 1913, el petróleo. Y nos daban otro papelito, la moneda impresa, pero con el que siempre se han quedado, el metal valioso objeto de este tema, el oro. Ahora nos adentramos al 2000. ¿Qué? ¿Qué sigue? Ahora empezamos a hablar de monedas digitales. Ahora de los bancos centrales y con ella crean una especie de nueva ruta de la seda. En conclusión, este mundo de intercambio digital, el dinero no está exento a ello. Sin embargo, ellos, los patricios, se aferran a un metal, a el oro. Sí, ellos lo han poseído por al menos 500 años. ¿Por qué nosotros no? Ahora Jovinska Leslie con leyes financieras. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Jovinska Leslie y es un gusto para mí hablarles a ustedes sobre el método de ahorro. Les voy a hablar brevemente de las leyes financieras, que se relacionan con los estatus políticos, reglamentos u otras formas de reglas que rigen decisiones financieras en las que una parte obtiene dinero a través de un préstamo, de ventas, acciones u otros medios de inversiones. Por ejemplo, incluyen leyes antimonopolios, de bancarrota y de valores que protegen los intereses financieros de las pequeñas empresas y los inversionistas individuales. Estas leyes también pueden tener un impacto en los procedimientos de quiebra, en particular para los deudores corporativos. Rosa Mendoza, Panamá Crecimiento. Panamá es conocido por su famoso canal y por su participación en el Mundial Rusia 2018. Pero de lo que no se habla es que ha sido la economía más dinámica de América Latina en las 3 últimas décadas y que alcanzó uno de los ingresos per cápita más altos de la región. Ahora se preguntarán cómo se sustentó semejante crecimiento. Se aplicó políticas para mejorar el clima de negocio, se abrió el comercio exterior, se privatizaron empresas públicas y añadido, adoptaron prácticas sobre normativas bancarias, instituyó disciplina fiscal y fortaleció el régimen de dolarización. Todo esto respaldado por el FMI. En consecuencia, el PIB per cápita se quintuplicó, pasando de 5.000 a 25.000 desde el 1990 al 2018. Su inversión alcanzó niveles parecidos a los países asiáticos, quedando número 1 en Latinoamérica, seguido de República Dominicana y Perú. Si bien el desempeño de Panamá en términos de crecimiento ha sido notable a nivel regional y mundial, ámbitos prioritarios que probablemente generen considerables dividendos para el crecimiento. Estos son salud, educación, oferta de mano de obra, gobernanza y disciplina fiscal. Estimado público, ha sido realmente un placer en nombre de mis bellas compañeras y este servidor. Ha sido un placer acompañarles y será hasta una próxima edición. Muchas gracias.